Bé, avui el més important que haurem de fer avui és declarar el vencedor del... Bé, últim dia, quart dilluns, i se'ns quedarà tan petit i tan curt. Primer dia, la revelació. Segon dia, l'encarnació, la cristologia, el Crist, Déu i home. Tercer dia, dilluns passat, el mal. I avui, la vida en l'esperit. I ja està. I això ens ha donat de si aquests 4 dilluns. Doncs els donem la paraula. Molt bé. Bona nit. Sigueu benvinguts un altre cop. L'Alexis té ganes de que hi hagi xoque de trenes. Ya os digo que no va a haber un choque de trenes. Entre otras cosas porque vengo sin gasolina y por tanto con poco impulso. Antes de venir estaba dándole de cenar a mis hijas. Clara, de 4 años, y Paula, de 2. Y Clara me pregunta: «Oye, papi, ¿tienes una conferencia?» Digo: «Sí». ¿Con tus amigos? Se supone que sí. ¿Y de qué hablarás hoy? Digo: del Espíritu de Dios. Se quedan en silencio y Paula, la de 2 años, suelta: «Ah, un pedernete». Sí, un pedernete. Sí. Es que Javier es tan espiritual que no. Esto tiene que ver con el cuerpo, Javier. Claro, porque yo el otro día les habría hablado de Dios y Clara me suelta, dice: «Papá, ya sé por qué Dios está en el cielo». Digo: ¿ah, sí? Digo: sí, porque está muerto, como Mufasa. Entonces, claro, para arreglar el asunto tuve que decirle que sí, pero el Espíritu de Dios habitaba en nosotros como un soplo, y de ahí lo del pedernete. He intentado arreglar la cosa diciendo que no era un pedernete, sino aquello que hace papá, cuando os ponéis a llorar y no hay quien os pare, ¿qué hace papá? Y Clara dice: «Ah, pues nos soplas en la cara». Claro, para que podáis respirar. Pues eso es el Espíritu. Se han quedado tranquilas. Me han dado recuerdos para vosotros y voy a hacer de telonero, que es lo que toca. La verdad es que ha acabado de una manera un tanto sorprendente, porque después de decirle lo del soplo en la cara, para que puedan respirar allí donde ellas ya no pueden respirar, se ha vuelto a hacer un momento de silencio y al unísono, y esto es tal cual, sueltan: «Tú no, papá. Tú no puedes hablar del Espíritu». No lo sé. Supongo que es como, bueno, intuyo que ellas, con esa percepción que solo da la infancia, han visto que del Espíritu solo puede hablar un hombre de espíritu como Javier. Yo, que estoy más bien vacío por dentro, haré esta vez de telonero y intentaré ponerle un poco de pimienta al asunto para que al menos Alexis pueda dormir tranquilo. Gracias. Sí. Dice, el otro día hablábamos del mal. Y yo en particular insistía en la importancia de tomarse en serio el mal. Tomarse en serio el mal. Claro, esto de tomarse en serio el mal, ¿qué significa, decíamos? Pues, entre otras cosas, que de Dios solo podemos hablar desde el lado de quienes sufren el mal. Tomarse en serio el mal significa esto, que de Dios solo podemos hablar desde el lado
de quienes sufren el mal o, como también decíamos, la radical trascendencia de Dios. Por tanto, lo que podamos decir de Dios, lo podemos decir porque antes fue dicho por ellos. Decíamos, si podemos cantar a Dios es porque ellos cantaron antes. Si nosotros tenemos esperanza es porque nuestra esperanza es su esperanza. Con ello vengo a decir que la autoridad es la de los pobres. Ellos, con Jesús a la cabeza, nos autorizan a hablar de Dios. Por tanto, no voy a hablar en mi nombre, sino que procuraré hablar en su nombre. Nuestra esperanza, decía, es su esperanza. Un decir que no sea su decir, una fe que no se sostenga sobre su fe, no es testimonio de ningún acontecimiento, sino la expresión de nuestra necesidad de Dios. El otro día Javier hizo referencia a Maximilian Kolbe, creo que todos lo conocéis. Y en los campos, sin duda, hubieron unos cuantos Kolbe. Y esto yo nunca lo he negado. Si tenemos fe es porque hubo Kolbe y antes que Kolbe, Jesús de Nazaret. Pero lo que quería subrayar el otro día es que nadie desde sí mismo puede anticipar que responderá como Kolbe lo hizo. En los evangelios, los capaces de Dios son siempre aquellos por los que religiosamente no habríamos dado un duro. Esto a mí es algo que no solamente me llama la atención, sino que me desconcierta profundamente. Y al mismo tiempo me sonroja. Aquellos por los que no habríamos dado religiosamente un duro son las putas, los publicanos, los samaritanos, esos colaboracionistas. Tomarse en serio el mal, por tanto, decíamos el día anterior, nos impide creer que nuestra capacidad de Dios resida precisamente en la chispa divina que se supone, o algunos suponen, habita en nuestro interior. Decíamos que tomarse en serio el mal significa admitir que la chispa divina puede morir. Pues bien, cristianamente hablando, deberíamos decir que el espíritu es siempre el espíritu de la resurrección. Esto el día anterior también lo destacábamos y lo destacaba particularmente Javier. Y hablar del espíritu de la resurrección es lo mismo que decir el espíritu de la esperanza. Javier citaba a la mística Juliana de Norwich cuando decía aquello de que todo acabará bien. Y ciertamente, nosotros creemos que el mal no pronunciará la última palabra. Pero esto es precisamente lo que no podemos creer del lado del hombre. Desde nosotros mismos no podemos creer honestamente en que el mal no tendrá la última palabra. Esta esperanza reclama una fe, no un saber, ni siquiera hipotético. Es cuando le pregunté yo a Javier, ¿y tú esto cómo lo sabes? Javier dijo, si no recuerdo mal, que él esto no lo sabía, pero me sigue pareciendo que se trata, en cierto modo, de un saber cuanto menos hipotético. Hay demasiado supuesto ahí. Le decía que si nosotros podemos creerlo, no es porque lo supongamos o necesitemos suponerlo, sino porque Jesús regresó con vida de la muerte. Esto es, porque nos dio la vida que tan solo pueden dar los muertos, aquellos que ya no tienen otra vida por delante que la vida de Dios. Si creemos, por tanto, que todo acabará bien, es porque el crucificado nos dio la vida que se encuentra más allá del mal. La vida que nace del perdón de nuestras víctimas, y no porque necesitemos compensar la sequedad de nuestras vidas con un delirio sobre el ultramundo. Este delirio es demasiado creíble como para ser de Dios. Una de las cosas que suelo decirle a Javier es que lo que dice me convence demasiado.
convence demasiado. A mí, que no puedo creer. A mí, que estoy lejos de habitar los tiempos de Dios. Un creyente, digo, es aquel que se encuentra por entero sometido a una esperanza increíble. Esperanza que a su vez es mandato, decíamos también el otro día. La esperanza del habrá vida donde no puede haber ya vida para el hombre. Es el espíritu de la resurrección el que nos hace capaces de Dios, capaces de responder, por un lado, a su voluntad y capaces de vivir también en la esperanza de Dios. Mejor dicho, es el espíritu de la resurrección el que nos hace, el que hace que nuestra carne sea capaz de Dios. Recordemos aquello de que la resurrección es la resurrección de la carne. Y malinterpretamos la resurrección cuando la interpretamos en los estrictos términos de un alma inmortal, como si la resurrección tan solo nos dijera que el alma sobrevive al cuerpo. Esto es griego, no es cristiano. Decir que la carne es capaz de Dios es decir que lo que no puede el hombre lo puede el Espíritu de Dios. Y a mí me parece que aquí reside una de nuestras diferencias con Javier. Y en todo caso ya me corregirá luego él. Yo me atrevería a decir que Javier cree que previamente hemos de purificarnos, o por decirlo de otro modo, poseer el Espíritu, elevarnos para ser capaces de Dios. A mí me parece que nada de lo que pueda hacer el hombre desde su lado nos acerca a Dios. El hombre es carne, incluso allí donde se hace espiritual. La carne es la impiedad del hombre. En ese sentido, el hombre es aquel que desde sí mismo no puede responder a la pregunta ¿por dónde está tu hermano? A mí me parece que Javier cree que el hombre podría liberarse por sí mismo si la carne fuera un simple recubrimiento. Dice, mira, se trata de hacer lo debido para desprendernos de esa crosta, la carne, que impide que el espíritu que habita originariamente en nuestro interior pueda manifestarse. Pero esto, como lo he dicho muchas veces a Javier, me parece que es gnóstico, no cristiano. Desde la experiencia cristiana de Dios no podemos decir otra cosa que la siguiente. El espíritu se nos da en los tiempos de Dios. El espíritu no es, por tanto, algo que podamos dar por descontado, a la manera de una fuerza natural o, si se prefiere, sobrenatural. El Espíritu de Dios no es el espíritu del mundo. No es el espíritu de las aguas, sino de aquel que camina por encima de las aguas. Diría que a menudo la palabra espíritu se utiliza indiscriminadamente, como si fuera algo así como un cajón desastre, en donde colocamos nuestros deseos de ir más allá, de los estrechos límites de nuestra subjetividad. El espíritu es así, apertura a lo que nos supera. El espíritu es, en general, el espíritu de trascendencia. Esto es lo que se cree habitualmente sobre el espíritu. Hablas con la gente del espíritu y te dicen esto. El hombre del espíritu sería aquel que se ha dado cuenta de que se encuentra en medio de aguas que le cubren. La expresión es de Merton, es preciosa. Sin embargo, a mí me parece que esta concepción del espíritu sigue estando prisionera de una concepción sustancialista de Dios. Es cuando le digo a Javier que hace metafísica. Muchos dirían que el espíritu es como si fuera la luz que ilumina cuanto es, o el éter en el que habitamos, o el aire que respiramos. Yo mismo se lo he dicho a mis hijas. El espíritu como medio, como atmósfera, como energía. Y a mí me parece que algo de cierto hay en todo esto. Algo de humanamente cierto.
Y es que una cosa es vivir encerrados en nosotros mismos, pendientes de realizarnos, sometidos a nuestro interés, a nuestra necesidad. Y otra muy distinta, vivir cara a lo que nos supera. A mí me parece que esta división es fundamental del lado del hombre. No vivimos del mismo modo allí donde estamos demasiado pendientes de nosotros mismos. Una cosa es la vida, centrada en uno mismo, y otra vida es la vida que encuentra su centro fuera de sí. Esto es innegable, esto es innegable. De hecho, la primera vida no es vida, sino biología, podríamos decir. Porque es cierto que solo cuando vamos más allá de nosotros mismos nos sentimos vivos. Ahora bien, a mí me parece que esto aún tiene que ver demasiado con nosotros como para obligarnos a hablar de Dios. De hecho, no hay metáfora inocente. Y es que no me parece que esta manera de concebir el espíritu sea propiamente cristiana. Cristianamente hablando, no diría que el espíritu sea algo que podamos dar naturalmente por descontado, como os decía antes. Algo que podamos dar por hecho con independencia de la encarnación. Un espíritu por doquier, un espíritu que campe a sus anchas por ahí, sería, pongamos por caso, el espíritu del animismo, pero no aquel que brota de la cruz. Hay un fragmento en Juan, ese evangelio tan querido por Javier, que cuanto menos debería hacernos pensar al respecto. Es Juan 7:39. Y ahí nos encontramos con lo siguiente. Dice Juan, a propósito del Espíritu, y todavía no les había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Estamos a las antípodas de una concepción del Espíritu que da el Espíritu precisamente por sentado. Como si hubiera Espíritu con independencia de la encarnación. En Juan es lo mismo decir glorificado que crucificado. Pues para el cuarto evangelista no hay más elevación que la de la cruz. Cristianamente hablando, el Espíritu de Dios no puede ser otro que el Espíritu de la resurrección de un crucificado en nombre, no lo olvidemos, de Dios. En nombre de Dios. Lo cual significa que, por un lado, a causa de Dios, pero también en su lugar. Y es que el espíritu del cristianismo ya fue desde sus inicios el de un Dios que pende, o depende, de una cruz, de un Dios que se pone en manos de los hombres. De ahí que el espíritu que abre cristianamente la vida de los hombres, y a menudo en canal, no sea aquel que provoca en nosotros buenas vibraciones, aquel que nos permite sintonizar con las energías positivas del cosmos, aquel que causa las más bellas cristalizaciones, sino aquel que nos arroja, sobrehumanamente, me atrevería a decir, en manos de un Dios que se hizo uno con los crucificados de este mundo. Vivimos ciertamente en el Espíritu, pero cristianamente solo porque hubo resurrección. No admitir esto supone hacer de Dios un espíritu por descontado. Dios se da como espíritu de un crucificado. Esto es, como la vida de un crucificado. Pero si se da, es porque Dios sigue en cierto modo estando pendiente. El Espíritu de Dios apunta hacia los últimos días. Por eso mismo, porque el Espíritu de Dios es la tensión entre el ya y el todavía no, el impulso de Dios, su provocación, en vez de elevarnos hacia cimas cada vez más altas, nos da una bofetada en pleno delirio para devolvernos a lo más árido de la tierra, para ponernos a golpe de hostia, nunca mejor dicho, en brazos de los pobres. De aquellos que por no tener ya no tienen ni espíritu con el que levantarse. Y nos pone en manos de los pobres, o en brazos de ellos, con la esperanza que da el haber sido testigos de la vida que Dios da, donde no puede haber ya vida alguna para el hombre. Aquí solemos discrepar, Javier y yo, con respecto a la expresión misma de pobres de espíritu. A
A mí me parece que la concepción de Javier sigue estando prisionera de la tradición, ¿cómo os lo diría?, escéptica o estoica, si lo preferís. A mí no me parece que cuando los evangelios hacen referencia a los pobres de espíritu se refieran a los que ascéticamente han logrado desprenderse de todo aquello que nos sobra. Cuando se habla de pobres de espíritu, se habla en el mismo sentido en que nosotros podemos hablar de la pobreza material. El pobre materialmente es aquel que no tiene dinero. El pobre de espíritu es aquel que ni siquiera tiene ánimo, espíritu para levantarse. Son los musulmanes del otro día. El Espíritu de Dios, decíamos, es el espíritu de la esperanza que nace de la resurrección. Pero se trata de un espíritu que gime aún en el corazón de los hombres. No tener en cuenta esto es hablar de un espíritu que no es cristiano. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, si no recuerdo mal, dice aquello de el espíritu clama con gemidos indecibles. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Un espíritu que no clama es otra cosa. O mejor dicho, es otra cosa que el espíritu cristiano, quiero decir, el espíritu de Dios. Es algo que tiene más que ver con nosotros que con Dios. No tener en cuenta estos distingos es hacer del espíritu algo así como la contraseña de una sensibilidad que no aspira a otra cosa que a disolverse en la inmensidad del océano. Algo que sin duda puede calmar nuestra necesidad de compensar la sequedad de nuestras vidas, pero que tiene poco que ver con la vida que se nos ofrece cuando, por la gracia de Dios, podemos reconocer al crucificado como Señor. Algo que ciertamente no depende de nuestros esfuerzos por alcanzar una cima. Pues, como siempre, cuando no hay nada más que decir, lo mejor es callar, que es lo que voy a hacer. Gracias. Yo podría hablar desde lo que había preparado o puedo hablar desde como resonancia a lo que acabas de decir, y voy a intentar hacer las dos cosas en la medida que pueda, pero partiendo de lo que tú has dicho. Vamos a ver, escuchándote podríamos decir que hay como una polaridad fundamental, ¿no? Podríamos entender por carne y espíritu, ¿no? Carne y espíritu serían los dos extremos. Carne que no es cuerpo, ¿no? No es cuerpo, no hablamos de cuerpo, sino de carne. Sarx, en griego, respecto a soma, que es cuerpo. Es decir, la sarx sería un modo de habitar el cuerpo, que no es dualista, no se refiere que haya el espíritu es lo sublime y lo corporal es lo perverso, por decirlo así. No es la posición cuerpo-espíritu, sino carne-espíritu. Y eso ha quedado muy claro en tu exposición. Podríamos decir que experimentamos como humanos esta polaridad. Un modo de estar en nosotros mismos autocentradamente, cerrados sobre nosotros mismos, y eso es lo que haría carnal, en ese sentido, no corporal, sino carnal, todo nuestro modo de hacer las cosas, es decir, que buscamos al otro solamente por nosotros mismos, sin salir de nuestro autocentramiento. Y el espíritu es ese otro modo de existencia que vive justamente en el movimiento inverso, que es en donación, ¿no? En permanente donación de sí. Y esto se da en nuestra experiencia corporal y en nuestra experiencia psíquica. Podemos vivir encerrados en nosotros mismos y buscar a los demás y las cosas y unos a otros solamente desde la autorreferencia, y eso agranda nuestra agonía y provocamos agonía en nosotros. O
podemos vivir espiritualmente, y ahí es donde quiero coger de raíz el tema de hoy. Vivir espiritualmente es que eso mismo que vivimos en nuestra cotidianidad, en lugar de vivirlo autorreferidamente, lo vivimos hacia los demás, desde los demás, desde ese otro modo, no autorreferido, sino en donación, ¿no? Eso es lo que entiendo que es una vida en el espíritu, o una vida espiritual, es justamente eso. Y eso se nos revela, nosotros como cristianos, justamente en la cruz, ¿no? En el cuerpo crucificado del Señor, en la sarx mutilada por todas nuestras autorreferencias, por todo lo que sobre Jesús se arroja, ¿no? Que es nuestra incapacidad de salir de nosotros mismos, sobre el cuerpo mutilado del inocente, donde unos a otros nos podemos dañar hasta ese extremo. De ahí, del lugar más oscuro, donde nos podemos hacer más daño, de ahí brota el Espíritu. Es decir, esa otra vida, que es la que nos salva, que es el don, el puro don, ¿no? Y así es dicho en el Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando se dice, y Jesús dio el Espíritu, confió su Espíritu, el verbo que se utiliza es el mismo verbo que ha ido apareciendo a lo largo de la pasión, donde Jesús es dado de Pilatos a Herodes, de Herodes a los soldados, de los soldados, es decir, esa pasividad del cuerpo de Jesús dado de unos a otros hasta su última destrucción, es el mismo verbo que se utiliza para decir que Jesús da su Espíritu desde la cruz, ¿no? Y ahí comienza la resurrección. Como he dicho muy bien, la crucifixión es la glorificación. En el lugar del máximo encarnizamiento, del máximo bloqueo sobre nosotros mismos que representa el Cristo crucificado, de ahí brota la salvación, de ahí brota la revelación y de ahí brota el ruaj de Dios, que es esa donación de su Espíritu a la historia, y ese es el lugar por excelencia. Bien. ¿De dónde brota ese Espíritu? ¿Qué hace en Jesús que de él brote el Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ese totalmente otro que decimos, al que nos referimos cuando hablamos de Dios, encarnado en la persona de Jesús, ¿no es también nuestra más última y remota profundidad que brota más allá, más adentro de nuestra carne? Es decir, ¿no es el ser humano también? Es decir, si entendemos que Jesús es la encarnación de Dios en lo humano, para que de lo humano pueda desvelarse, que desde el corazón de lo humano, desde el corazón de las sarx, se pueda revelar el Espíritu. Bueno, pues brota el Espíritu de todo aquel ser humano que en lugar de girarse sobre sí mismo, se da hacia lo otro de sí, se da hacia los demás. Y eso es lo que convierte ese acto o esa vida o ese ser en un ser espiritual. Cuando en lugar de vivir desde sí mismo, sale de sí mismo hacia lo otro de sí, ¿no? Rompe el círculo vicioso del ego, ¿no? Que devora y devora y que nos encarniza en eso que llamamos sarx. Entonces, yo entiendo que es tarea espiritual de cualquier tradición religiosa, de cualquier tradición humana, que en lugar de vivir pendiente de su propia necesidad y de su propio egoísmo, de su propio centramiento, todo aquello que da espacio al otro, ¿no? Que hay una contención del propio yo para abrirse al otro, para no dejar de ser uno, el absoluto de sí mismo, y dejar espacio al otro. Donde diferimos, profundamente o radicalmente, en fin, ahí está nuestra diferencia, ¿no? Que lo que la tradición bíblica y la tradición cristiana ordinaria ponemos a Dios
en esa trascendencia, que lo tendemos en la trascendencia sin querer, la estamos poniendo en ese más allá inaccesible y en ese tiempo de Dios que lo esperamos como esperanza, pero que no sabemos ni dónde viene ni dónde va, como dice el mismo Jesús. Eso, o esa dimensión, esa profundidad, está también latiendo en cada uno de nosotros, en cada momento y en cada instante de nuestra existencia. Y lo que Jesús nos revela es que esa posibilidad está tanto como la cruz. La cruz y la resurrección son los dos límites por donde transita la experiencia humana. Pero, claro, yo lo que creo a lo largo de los años es que Dios y nosotros, ahora voy a decir algo que no es fácil, incluso a mí para decirlo, somos lo mismo desde lados opuestos, desde lados contrarios. Que Dios no es algo o alguien separado de nosotros, sino que Dios, esa profundidad última de luz que lo contiene, de luz y de existencia y de ser, es la profundidad misma de lo que hay, de lo que es y de lo que somos. No es otra cosa. Y una forma de expresarlo es una hoja. Una sola hoja contiene dos caras. Y la radical alteridad de este lado de la hoja es el otro lado de la hoja. Pero su radical alteridad es su radical mismidad. Es lo totalmente otro de sí y al mismo tiempo es aquello mismo que le hace permitir ser, porque la otra... Y no se puede separar, y la hoja es una. Y son los dos lados de lo mismo. Entonces, yo lo que entiendo es que cuando irrumpe el espíritu en nosotros, es cuando percibimos y comprendemos que somos Él haciéndose en nosotros. Y cuando vivimos en la carne, es cuando vivimos separadamente nuestra propia existencia y entonces amenazadamente nos sentimos todos pues o sometidos o sometiendo, porque nuestra existencia individualizada nos provoca pavor y entonces vivimos o en el, pues eso, en la sumisión o en la depredación, ¿no? Porque nuestra existencia separada está incompleta. Podemos completarnos y entonces lo que hacemos es aumentar nuestro vacío devorándonos los unos a los otros, que es el ego que busca llenarse de sí mismo y no hace más que todavía destrozarse más. O podemos detenernos, escuchar, retroceder y decir, pero si lo que somos es muchísimo más de lo que creemos ser. Si no somos, si estamos siendo. Si no hay yo alguno que pueda elegirse en sí mismo, sino es Él siendo en nosotros, ¿no? Y cuando dejamos que Él irrumpa en nosotros, esa es la experiencia del Espíritu, y ahí está también la paradoja, sin dejar de ser la individuación que somos, al mismo tiempo descubrimos que lo que somos no es sino Él siendo en nosotros. Y entonces, para mí, es como comprendo que se produce la completud de la revelación cristiana y la completud de todas las revelaciones, que nosotros entendemos a través de la persona de Jesús de Nazaret, pero que otras tradiciones lo comprenden a través de lo mismo que nosotros tratamos de hacer, que es contener el absoluto de nuestro yo para irlo abriendo. El acento cristiano es que lo abrimos hacia la alteridad del hermano y que cuando contenemos nuestras pulsiones depredadoras o apropiativas y salimos hacia el otro, y el acento que pones, y en eso me parece importantísimo escucharlo y eso lo comparto 100%, que en la medida que dejamos espacio al otro y al pobre es cuando más se produce de una forma más sagrada y más desinteresada la revelación de lo que todos somos. Es cierto, ese es el camino cristiano que tú acentúas y que me parece muy verdadero, mientras no se erija como el único, ¿no? Mientras también comparta otras posibilidades, como es, y decíamos, ¿no? Pues todas las búsquedas orientales del espíritu, que no es porque
hay una forma de leerlo, y comprendo que pueda haber esta forma de leerlo, el colmo de la autocomplacencia, ¿no? El colmo del narcisismo, el Om encerrado en sí mismo, mientras tanto, por al lado, pues todos los náufragos, ¿no? Que se van ahogando porque yo estoy encerrado en mí. Eso es una caricatura de lo que son un modo de practicar Oriente, ¿no? Por lo que decía el primer día, me parece, cuando mencionaba el Buda, ¿no? Henri Delibat, un jesuita que estudió con profundidad el budismo en los años 50, que era un precoz, digamos, en ese interés, ¿no? Después de hacer un estudio muy bueno del Buda, al final llega a la conclusión de decir, bueno, todo esto del Buda está muy bien, pero no se puede comparar el árbol de la cruz, que es el árbol de la solidaridad, el árbol del grito a los demás, de la obertura a los demás, con el narcisismo de un Buda encantado en su silencio, ajeno a los dolores del mundo. Fíjate, si después de haber estudiado tanto llegas a estas conclusiones, es que, con todo respeto, no has entendido nada del budismo, porque de lo que trata de hacer la práctica, cuando digo budismo me refiero al hinduismo y me refiero al taoísmo, estoy hablando de muchas tradiciones que podemos, algunos de nosotros aquí presentes, a lo mejor estar practicando. ¿A dónde lleva el cultivo de las...? Todo esto lo trato porque creo que es el tema de hoy también, ¿no? ¿A dónde lleva una meditación hecha verdaderamente en profundidad? Es de tal manera uno se vacía, escuchando la respiración, una cosa tan simple como ser consciente de la respiración, y que tiene que ver con lo que decía tu hija, tiene que ver con el soplido, pues sí, con el soplido de la respiración, o sea, algo tan sencillo como es respirar, aunque sea respirar por abajo, no lo mismo, la respiración, es decir, ese acto consciente de que estamos permanentemente recibiendo el don de la vida sin que hayamos hecho nada para conseguirla ni nada para merecerla, que simplemente por el hecho de estar vivos estamos respirando la vida y al mismo tiempo la estamos exhalando, y que cuando lo retenemos nos ahogamos, y que justamente el aprendizaje de vivir es el aprendizaje de soltar aquello mismo que estamos tomando, porque si lo retenemos nos morimos, como el aire que si no exhalamos se queda en nosotros e interrumpe el flujo de la vida, que ese movimiento que está inscrito en lo más simple y sencillo e inocente de nuestro cuerpo resulta ser un camino de sabiduría, porque uno va aprendiendo que eso es lo que hemos de hacer en la vida, recibir cada instante y al mismo tiempo soltarlo. Y cuando esto lo hacemos una y otra vez y lo hacemos en todos los registros de nuestra existencia, hay algo muy grande y muy noble dentro de nosotros, que es la misma vida desplegándose en nosotros, que deja espacio y hay sitio para todos los demás, ¿no? Entonces, si bien el acento y el camino cristiano es todo lo de la solidaridad y el respeto y la atención al más pobre y todo eso, que es lo característico de lo cristiano, 100%, eso no entra en contradicción ni deslegitima ni desautoriza otros caminos que han aparecido sobre la tierra, en el que ese descubrimiento del otro se hace por la contención y por la escucha de ese movimiento, que entonces me hace mucho más respetuoso, atento, amable y solidario con los que están alrededor nuestro. Y ahí tenemos figuras como la de Gandhi, y figuras como monjes budistas, y figuras que se han comprometido tanto como los cristianos en la tarea de hacer un mundo mejor. Por lo tanto, no es... lo que son vías diferentes para lo mismo que tú dices, y en esto estoy totalmente de acuerdo, para pasar de las sarks al espíritu, para pasar del ego autocentrado, que es el lenguaje oriental, a la obertura, al todo, donde uno es parte, es un receptáculo de esa totalidad. Entonces, los criterios, digamos, de veracidad, de que eso no es una alucinación o un escapismo o un delirio, son los mismos, ¿no? Es si eso realmente te acerca al hermano que tienes a tu lado. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero el modo de llegar a la relativización del yo, pues puede ser por la vía ética, que es el acento 100% del cristianismo, o puede ser también por las vías orientales, donde en la escucha de ese movimiento uno ya no se siente amo y propietario de nada, sino que, o sea, lo que en el cristianismo se dice sarks, en el hinduismo y budismo se dice ego.
Y lo que en el cristianismo y en el judaísmo se dice espíritu, en el hinduismo y en el budismo se dice pues vacío, vacío para dejar espacio al otro. Bueno, y entonces aquí es donde yo creo que el encuentro entre las tradiciones religiosas es enriquecedor, porque entendemos que los métodos o los acentos son diversos, pero que los criterios de veracidad, de si eso es engaño, alucinación o verdad, son los mismos, que es si a donde lleva es a que uno va hacia el otro y es capaz de la renuncia a eso que nos cuesta más, que es a nosotros mismos. La renuncia cristiana a uno mismo es el amor por el hermano. La renuncia hindú, budista, de uno mismo es darse cuenta que no hay uno mismo, que lo que hay es espacio de existencia que tiene diferentes formas y la mía es tan verdadera y tan válida como la tuya, y porque no hay ni tuyo ni mío, sino que hay un único ser, ese único mar que no, esa metáfora que no te gusta, pero que a algunos nos gusta mucho, que es la del mar, que tiene las formas continuas de las olas, y que cuando la ola se siente mar, no deja de ser ola, pero se sabe mar. Y eso no le quita valor a la ola, pero le hace que la ola se sepa que cuando pierda su forma, seguirá siendo, aunque no tenga la forma de ola. Eso, a la concepción judío-cristiana, le resulta un golpe muy fuerte en la identidad personal, que es la base de nuestra antropología. Pero no es la única antropología. Pero en lo que sí, insisto, estoy plenamente de acuerdo contigo, José, es en que el criterio de veracidad para que todo esto no sea una alucinación es si eso lleva a la verdadera compasión por el otro. Ahí es donde se acredita en todos los casos la vida del espíritu, sea por unas vías o sea por otras vías. Un par de consideraciones. Lo que acabas de decir ahora, hace un momento, me recuerda a lo que dice el Dalai Lama insistentemente, que es lo siguiente: cualquier religión es buena. Creo que le preguntaron un día, oye, ¿cuál es la religión verdadera? Y el Dalai Lama respondió, pues como acaba de hacerlo Javier, cosa que confirma Javier como próximo al Dalai Lama. Ojalá. Sí. Él dijo, cualquier religión es verdadera si te abre al prójimo, si te abre al hermano. Y a mí me parece que esto es lo que podemos decir nosotros. O sea, nosotros, los que estamos aquí. Esto es lo que podemos decir del lado del hombre. Del lado del hombre tenemos que decir esto. Este verano en Manresa coincidimos Javier y yo, una vez más. Y recuerdo que estuvimos 10 minutos riéndonos en la cocina, que es donde coincidimos. No en las salas de oración, tenemos salas diferentes. Claro, y yo le decía esto, que del lado del hombre todas las religiones son la misma. Y que del lado del hombre todas las religiones son la misma religión. Y él se puso a reír porque creía precisamente lo contrario, que es del lado de Dios, donde todas las religiones son la misma. Y a mí me parece que esto no es así. Lo que dice el Dalai Lama me parece que no es cierto, cristianamente cierto, porque lo que nos abre al hermano no creo que sea una determinada idea de Dios, ni nuestras aspiraciones a alcanzar la divinidad, sino precisamente el fracaso de nuestros intentos por alcanzar a Dios. Lo que nos abre al hermano es la cruz, y os recuerdo, y conviene subrayar una vez más, que en la cruz no hay Dios mediante. En la cruz Dios calla, allí donde el hombre le exige una respuesta. Y es ahí donde el otro se nos revela como hermano. Esto es lo que decimos cristianamente. A mí me parece que el mal, lo indecible, como decíamos el otro día, del sufrimiento de los hombres,
Sí, no, por favor. Sí. En la cruz no, Dios no calla. Dios es Dios cuando más es en la cruz. No calla, está hablando, o sea, está siendo Él. ¿Cómo va a callar Dios en la cruz? Es cuando más está hablando, cuando más está revelando, en la cruz. Es decir, en todo acto de entrega que sucede sobre el planeta, Dios está dándose como se da en la cruz. No entiendo cómo puedes decir, no comprendo lo que quieres decir cuando Dios dices que calla en la cruz, cuando más está hablando. Es cuando más se está revelando. Y entonces eso nos da el criterio de discernimiento para descubrir que ahí, en todos los lugares del planeta, donde el ser humano responde amando, es donde Dios se está revelando. No entiendo cómo puedes decir que Dios calla en la cruz cuando es el lugar donde justamente se está revelando. Bueno, esto se pone interesante. Todo lo hacemos para que Alexis pueda acabar diciendo lo del choque de trenes. Claro, yo lo digo en el sentido que encontramos en los evangelios. Es decir, cuando en Getsemaní Jesús reclama una señal, no hay señales que valgan. Entonces, claro, cristianamente decimos que sí, que la palabra, diríamos, la palabra de Dios se nos da en esa cruz, pero se nos da de un modo que yo diría no podemos admitir religiosamente. O sea, la cruz es un escándalo, es que a veces me parece, escuchando de Javier, como si la cruz fuera algo así como cosquillas en los pies. Y la cruz es una tortura romana, es una tortura romana. La muerte en cruz es de las peores, es de las peores, es de las peores. Claro, una de las cosas que, cuando has hablado antes de la metáfora de la hoja, que me recuerda mucho a Spinoza, esto es lo que decía Spinoza. Y Spinoza fue expulsado de la sinagoga por impiedad. Claro, por faltar a la verdad de Dios. Claro, una de las cosas que suelo decir es que la alteridad de Dios es el principio de la transfiguración del mundo. Yo creo que esto es así. Os pondré un ejemplo. El de la habitación del Hijo. Es un ejemplo que encontramos en una obrita de Leonardo Boff que ahora no sabría citaros. Dice así: una madre tiene varios hijos y uno de ellos se muere de accidente. ¿Os hablé de este ejemplo? Se muere de accidente. Claro, la habitación del hijo fallecido, se convierte por eso mismo en una habitación sagrada. Ella decide dejarla tal cual. Esa habitación queda transfigurada por una falta irreparable. Como si al fin y al cabo el hijo no hubiera estado más presente que desde ese momento. A mí me parece que la experiencia bíblica de Dios tiene que ver con esto. Y la revelación del otro como hermano tiene que ver con esto. Con la experiencia de la radical trascendencia de Dios. Os puse el ejemplo es un ejemplo que suelo citar a menudo. El de aquella mujer que iba con las pulseras con los dientes de sus hijos. No. A ver, es un ejemplo, es un caso que quizá ayudará a comprender mejor lo que nos separa de Javier y lo que nos une también al mismo tiempo. El caso lo describe Viktor Frankl en una de sus obritas sobre Auschwitz, no en la más conocida, El hombre en la búsqueda del sentido. Él estaba en Jerusalén y conoció a una mujer
que llevaba una pulsera preciosa. Y Víctor Frankl se dirige a esa mujer y le dice, oye, esta pulsera es preciosa, parece que sean dientes de niños. Y ella dice, sí, son dientes de niños, son dientes de mis hijos. Todos ellos murieron gaseados en Auschwitz. 9 hijos. Este es de Efraín, este es de Saúl, este es de José. Víctor Frankl le pregunta, ¿cómo puedes vivir con ello? Y ella responde, cuando volví a Jerusalén, se me aparecieron mis hijos en los huérfanos de Israel. Monté un orfanato. Esto, es esto. De Dios no tenemos ni idea. Y precisamente, ni idea. De Dios en sí mismo no tenemos ni idea. Y por eso el hermano puede revelársenos como lo que es, hermano. Por eso se le aparecieron, porque sus hijos murieron en Auschwitz, se le aparecieron los huérfanos de Israel. La experiencia de la aparición de Dios. A mí esto me parece central. Y lo que dice Javier me recuerda demasiado, pues esto, a una concepción de Dios sustancialista. Sí, ahora te digo. Sí. Raymond Paniker explica otra experiencia, también con una madre. Estaba en los bancos del Ganges, en un atardecer. Él estaba pues, contemplando ese atardecer y se fijó en una mujer de media edad, bueno, prácticamente joven, de unos 30 años, muy enjuta, muy delgada, que tenía 2 criaturas, una en el brazo y otra pues, pegada a su pierna. Y entonces se acercó a ellos y bueno, empezaron a hablar. Entonces se preguntó cómo estaban y la veía muy mal, estaba muy mal. Y entonces ella pues, le comentó que, en fin, que tenía tuberculosis, que sus hijos también tenían tuberculosis y que habían ido a Benarés a morir, porque pues, es un lugar sagrado y ahí tenía la esperanza de poder morir próximamente, ¿no? Y a medida que iba explicando su vida, pues el Paniker pues, iba poniendo cada vez más triste y rabioso pues, con la vida y con Dios y con la suerte de esa criatura, ¿no? Y de esas criaturas, ¿no? Y en un momento determinado dijo, pero usted no se revela, ¿no? Usted no se indigna. Y entonces ella respondió espontáneamente, yo, indignarme, si se me ha dado el don de la existencia, tuve unos padres, conocí a un marido que bueno, las cosas no fueron bien y tuve que dejarlo y eso me ha llevado pues, a ir de pueblo en poblado hasta que al final encontré una enfermedad y ahora pues sí, me estoy muriendo con mis hijos que también se están muriendo, pero el don de la vida, el don de estar ahora aquí hablando con usted ante este atardecer que se acaba y vuelvo del océano, regresaré al océano y mi vida pues, ha participado de la existencia, de la conciencia durante el tiempo que se me ha concedido. Yo revelarme, solo puedo estar profundamente agradecida por ese instante de existencia que ha sido mi vida, ¿no? No está ahí, o sea, el escándalo, el horror, la queja, está bien, forma parte de un principio de estar ante la vida. Pero no está también ese otro modo de estar ante ella, que es desde el radical agradecimiento a todo, radicalmente a todo. Entonces, Dios no es solo, que también, por supuesto, la trascendencia radical a nuestro mundo, sino que es la profundidad misma de cada momento. Dios es la mismidad de ahora mismo, de lo que nos permite estar tú y yo ahora hablando y nosotros estando aquí presentes, y cuando salgamos todo eso no es ajeno a esa profundidad de Dios. Todo forma parte del increíble milagro, del increíble don de estar existiendo aquí y ahora. Entonces, esto tiene dos polaridades, ¿no? Y yo entiendo que ahí es donde las religiones se enriquecen. La polaridad judeocristiana es que este momento primero de agradecimiento se convierta también en compromiso, se convierta también en solidaridad, se convierta también en escándalo por el escándalo. Y eso forma parte de toda la tradición profética más noble de Israel. Por supuesto, José, yo eso lo respeto y eso lo venero con
con lo máximo de mi ser, ¿no? Pero al mismo tiempo que está el escándalo, por supuesto el compromiso, la culpabilidad ante el dolor roto, siendo todo ese bloque de todos esos registros de lo humano ciertos, junto con esos convive al mismo tiempo y con la misma profundidad el don absoluto de cada instante que nos permite tomar conciencia de todo eso, ¿no? Entonces, cierto que hay todo el grito bíblico profético del todavía no, ¿no? Y tú lo has dicho a lo largo de estos días, y me parece muy verdadero, ¿no? En el entretanto de la historia, ¿no? En el entretanto de la historia hay muchísimo sufrimiento y hay muchísimo para hacer y muchísimo por no poder dormir tranquilos, es cierto. Pero junto con eso, con todo ese bloque que es verdadero, está al mismo tiempo y con la misma densidad lo otro, el yasi de cada momento, de cada instante, pleno y colmado de sí mismo. Incluso para para esa mujer que aunque su vida se acababa, podía tener una mirada de belleza y agradecimiento ante eso que al que en aquel momento no lo vivía, estaba más enrabiado que ella que lo estaba viviendo, ¿no? Por lo tanto, las cosas tienen múltiples lecturas, gracias a Dios, ¿no? Y Dios es la profundidad, es la trascendencia, ¿cierto? Es la trascendencia más radical, inaccesible, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza es la radical inmanencia de lo que somos, de lo que es, de lo que es. Entonces, tú dices, y es cierto, la cruz es un escándalo contra cualquier imagen facilona y religiosa en este sentido de Dios, totalmente de acuerdo. Pero es que las otras tradiciones hablan con la misma radicalidad, con su lenguaje, de la muerte del ego, de que esa profundidad, eso no es las excrescencias de la autocomplacencia. Las tradiciones espirituales son muy, muy exigentes y entonces la interpretación que se hace en el Zen o en otras tradiciones es que justamente la muerte en cruz de Jesús es la muerte del ego. Jesús está crucificado a su ego y porque muere a su ego nace se revela el Cristo crucificado. Y esa muerte es tan radical como la que proclamas, digamos, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y esos son los verdaderos maestros del espíritu. De cualquier tradición no fomentan la autocomplacencia. Son muy radicales de decir, cuidado, que esto no hace más que rebotarte contra ti mismo, que la muerte del ego y entrar en esa oceanidad es tan seria, esa experiencia, como la de la solidaridad. Lo que pasa es que eso es otro camino para acceder. Entonces, lo del Dalai Lama te suena... a mí me suena bellísimo, pero bueno, será eso porque seré a lo mejor muy cercano. Pues, ¿cuál es la mejor religión? Pues la que te hace mejor. La mejor religión es la que te hace mejor. La mejor religión es la que te hace trascender tu ego. La mejor religión es la que te abre, porque Jesús no fundó ninguna religión. Somos nosotros que hemos fundado una religión sobre Jesús. Jesús no fundó ninguna religión. Era judío y estaba muy bien con ser judío. Y somos nosotros que hemos montado una religión sobre él, porque los humanos necesitamos montar cosas, porque entonces tenemos textos, y está bien, y es legítimo. Pero de lo que se trata es de ser profundamente humano. Y todo aquello que nos haga profundamente humanos va al corazón y al origen de lo que somos, que es aquello que llamamos Dios, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me parece una respuesta muy humilde y muy abierta. ¿Cuál es la mejor? Y se le dijo a Leonardo Boff, Leonardo Boff que hizo esa pregunta, no es cualquiera, ¿no? Y él pensaba que le iba a responder últimamente, al final iba a ser apologético. Y quedó desarmado cuando el hombre, con toda su fe, pues aquello que te haga mejor. No es lo que deseamos. Entendiendo por mejor el trascendernos en todo aquello que nos colapsa, porque no hemos de hacer propaganda ni de Dios, ni de Jesús, ni del cristianismo, ni de la Iglesia. Solo lo que tenemos que ser es verdaderos en nuestra existencia. Y en la medida que seamos verdaderos, pues iremos encontrando los lenguajes o los caminos que hay sobre la tierra. Nosotros pertenecemos a este gran linaje y bendito linaje que nos estructura y que nos da lenguaje, pero no es el único modo de acceder a aquello en lo que ya estamos, porque ya estamos, ya se nos es dado con la misma existencia. Dos cositas.
La primera es que a mí no me parece que en la cruz de Jesús de Nazaret lo que está en juego es la muerte del ego. A mí lo que me parece es lo que está en juego es la muerte del hombre de Dios, que es otra cosa. Quiero decir que la cruz no es un manual de autoayuda. Quiero decir, mira, ponte una cruz y ya verás cómo sales del ego. Digo, lo que vieron los primeros testigos del cristianismo es precisamente esto, que ahí no se trataba simplemente de desprenderse de aquello que te sobra, sino que en esa cruz muere el enviado de Dios, el que a ojos de ellos tenía el poder de Dios de su lado. Y esto cuanto menos es, ya no me atrevo a decir escandaloso, pero lo es. Si prefieres desconcertante, pues también. Luego a mí me parece que el ejemplo al que te refieres, el de esa mujer que hablaba con Paniker, a mí me parece que eso tiene que ver con las penúltimas palabras. Es decir, esta mujer está por encima del sufrimiento desde la experiencia misma del don, esto es cierto. Está por encima del sufrimiento. Y yo no sé si cristianamente podemos estar por encima del sufrimiento, aunque la experiencia del don sea tan radical como el escándalo ante el mal. Y esto es una de las cosas que he querido subrayar a lo largo de estos días, que el escándalo ante el mal es la otra cara de la moneda de la experiencia del don. A mí me parece que cuando te refieres a esta mujer, la creación ya está resuelta. Dices, mira, la experiencia del don, esa experiencia, diríamos, de ese Dios que anima todo cuanto es, y ya está. Y a mí me parece que cristianamente la creación no está resuelta. Por eso insisto tanto en la división de los tiempos del hombre y los tiempos de Dios. Y estamos a la espera de los tiempos definitivos de Dios, porque la creación tiene algo irresuelto. Tiene algo de irresuelto. A mí me parece que no es cuestión de hacer propaganda del cristianismo, sino, claro, yo creo que hay una discontinuidad entre el cristianismo y el resto de las religiones. Porque el cristianismo se presenta no como una verdad entre otras, sino como una última palabra para aquellos que ya no pueden ni siquiera esperar nada de Dios. La esperanza de los malditos. O sea, ¿qué puede esperar, diríamos, esas mujeres del Salvador a las que me refería el otro día, o hace 2 días, no recuerdo? O sea, ¿qué puede esperar? ¿Qué les decimos? Acepta el don de tus hijos. Ahí hay algo que no puede resolverse simplemente diciendo, admite, diríamos, que tus hijos, ¿no? Da gracias porque has tenido la vida de tus hijas. Hombre, yo me imagino a mis hijas ahí descuartizadas y violadas por esos hombres y no sé si esto tendría que ver con mi insuficiencia espiritual. Cuando oigo decirte esto de que todas las religiones son la misma, son diferentes vías de acceder a una misma experiencia o a una misma divinidad, me recuerdas a esos historiadores del arte que te colocan, yo qué sé, la Gioconda y el urinario de Duchamp en una misma línea. Creo que hice referencia al urinario de Duchamp como clave hermenéutica de la cristología. Esto, ¿no? O sea, el urinario de Duchamp, la fuente de Duchamp, la titulo así, un detalle. La fuente de Duchamp no es otro modo de representar la belleza. Podríamos admitirlo con respecto a incluso los impresionistas. Dices, mira, la Gioconda es una manera de representar la belleza diferente a la de los impresionistas, pero estamos en el mismo campo. En cambio, Duchamp hace otra cosa. Dice, verás el urinario como bello, porque no hay belleza que representar. Y entonces el urinario se carga con el aura de la belleza precisamente porque no hay belleza que representar. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa.
decir o reconocer al crucificado como Señor no es otra manera de ver a Dios. Una manera entre otras. ¿Qué va? Es otro tema. Ahí hay una ruptura, hay una discontinuidad. Esto lo vio Nietzsche mejor que nosotros. Creo que en la primera sesión, si no recuerdo mal, hice referencia al Anticristo como lectura obligatoria para los que quieran hacer catequesis. Ahí, diríamos, expone con una nitidez que quizá ya nos resulta un tanto extraña, que lo que no podríamos admitir, o lo que en modo alguno el hombre puede admitir, es un Dios crucificado. Un Dios crucificado no puede ser Dios en el sentido religioso del término, es que esto es así. Un Dios no puede morir. Y a veces escuchándote, Javier, tengo la impresión de que sigues diciendo aquello que decían los antiguos docetas, que en la cruz el Espíritu de Dios no muere, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, se nos da el Espíritu de Dios a partir, diríamos, de la muerte. Y es lo de Tomás, es lo de Tomás. Es lo de Tomás. Toca las llagas, porque la muerte fue real. Y a veces tengo la impresión como si la muerte no fuera real. La muerte es real. Bueno. La muerte es real en un proceso. La muerte es real en un tiempo del proceso. Porque antes de la muerte ha habido vida, y lo que da sentido a esa muerte es la vida vivida. Por lo tanto, todo el don de lo vivido anteriormente está contenido en esa muerte y no queda anulado por la muerte, sino que queda profundamente recogido, ¿no? Como en la última ofrenda de nuestra existencia, todo lo que hemos vivido en el altar de nuestra muerte, al que es donde quiere su último sentido. Y eso la muerte no lo puede aniquilar, porque eso ha existido, y eso que ha existido es sagrado y ha pertenecido a lo real, y por tanto la muerte tiene fuerza en ese momento, pero todo lo que ha existido antes sigue siendo, y eso está intacto en lo que ha sido. Y luego, como creyentes, creemos que esa muerte es el pasaje para otro tránsito, otro modo de existencia donde se produce una ruptura. Estoy totalmente de acuerdo, José, en el tema de la ruptura. Claro que sí, y esa ruptura es muy seria y es radical, totalmente de acuerdo. Y es antirreligiosa, si por religiosa entendemos la prolongación facilona de nuestros deseos. Totalmente de acuerdo que hay una ruptura, claro que sí. Y no quisiera saltarme lo que quiere subrayar, que es ese escándalo, esa discontinuidad que introduce la muerte en ese otro modo a partir de aquel momento de reconocer a Jesús, ¿no? Y a Dios, ¿no? Pero las religiones, todas las religiones, incluida la nuestra, buscamos lo real, no la divinidad, lo real, porque entendemos que Dios es la fuente de lo real, y en lo real, cuya fuente es Dios, está todo lo demás, y también estamos nosotros, ¿no? Entonces, y esa realidad contiene muerte, contiene procesos de radical discontinuidad, y entonces, bueno, es como se gestiona de un modo u otro, cómo introducimos, cómo incorporamos los urinarios, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa ese urinario, ¿no? Que es una metáfora, bueno, está bien, es una provocación, ¿no? ¿Y qué significa esa provocación? Bueno, pues a lo mejor habría que analizar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, perdonad, ¿no? Pues dar gracias por los urinarios, ¿no? Pues gracias porque existen, pues encontramos un lugar limpio donde suficientemente para descargar una parte de nuestras necesidades. ¿Por qué no puede tener belleza un urinario? ¿Y por qué no podemos agradecer que algo que se convierte, que es una cosa oscura, sucia y que eludimos, pues resulta que tiene también, pero también hay un diseño, y en ese diseño pues alguien se ha puesto a trabajar, y gracias a que pues hay más higiene en los lugares a donde vamos, ¿no? Por lo tanto, pues qué bien que haya alguien que diga, pues también en un urinario está Dios, también en un urinario hay belleza. Lo que pasa es que no es la belleza de la Gioconda, no lo es, pero pues también se podría hacer esa ley. Entonces sí que es una discontinuidad,
pero no tanta discontinuidad en el sentido de que lo que está suscitando es que seamos capaces de encontrar también belleza en lo más aparentemente desagradable en fin, desagradable como puede ser. Podrían haber cosas peores que un urinario, ¿no? Bien, pues a lo mejor esa es la cualidad del artista, ¿no? Pues saber de belleza en el lugar más inicuo y que es pues, el hábitat pues, de una señora de limpieza. Pues ahí está, con ese olor, pues ahí también hay belleza. Pues qué bien que hayan personas que sean capaces de decirnos hey, que no solo hay belleza en la Gioconda, también hay... Y entiendo que eso es lo que la cruz, escandalizándonos, al mismo tiempo nos está revelando. En esa absoluta nadeidad de la brutalidad de un ser crucificado, pues ahí hay una belleza sublime, una belleza escandalosa, algo que está conectado con la verdad y está conectado con lo más profundo del ser humano. Pues sí. Pues en un urinario también hemos de saber descubrir la belleza, también. Esto es un final escatológico. Potser me passa alguna pregunta? Queden 10 minuts. S'ha d'agafar el micro per sota, perquè si no no fa temps. ¿Cómo definirían, por favor, cada uno de ustedes? ¿Cómo definirían, por favor, cada uno de ustedes el concepto de misericordia? Pues como su etimología dice, poner el corazón en la miseria del otro. Misericordia, el corazón en la miseria del otro. Ponerlo ahí. Que has conseguido ponernos de acuerdo. Todo tiene mucho mérito. ¿Está? Sí. Bueno, yo tengo un comentario más que una pregunta. Y es comentaros que nos dejáis unos buenos deberes, porque yo entiendo que habéis hablado del mismo Jesús. Y ahora nos toca a nosotros, a partir de vuestros comentarios, hacer nuestra propia historia. Es decir, que aquí no he hecho que trenes, o sea, habéis hablado de lo mismo, cada uno con su experiencia. No me explico. No sé, esto de hablar con Alexis, lo del choque de trenes. Sí, no, bueno, pues sí, gracias Andrés, de eso se trataba, ¿no? Es decir, hemos compartido pues nuestra, a lo largo de estos 50 años de existencia que tenemos ambos, ¿no? Sí. Sí. Pues nuestra comprensión de Jesús, ¿no? Entonces, pues lo ponemos en común para que cada cual ponga nombre y palabra a su propia comprensión de Jesús y tenga con más registros, si es que, pues para ir articulando su propia fe, su propia manera de... Efectivamente, así es. Ese era el objetivo. Por cierto, ya que ha habido referencia un poco biográfica, estamos buscando al caricaturista tan bueno que ya os harán llegar las 2 caricaturas que han hecho de... ¿Dos? Sí, buenísimas. ¿Quién es? ¿Eres tú? Sabemos dónde vives, tío. Muy bien, ¿eh? Sí. Así. Ahora, sí. A ver, a mí, mientras estaba escuchando, me ha venido a la cabeza una frase que no sé si es de San Agustín, que dice: no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Entonces, si puede ser brevemente, a partir de vuestras 2 visiones diferentes, ¿cómo interpretaríais, o sea, dónde os encontrabais la primera parte? Si no me hubieras ya encontrado, o sea, tú, Javier, ¿dónde pones el encontrado? Y Josep,
lo mismo. Es que San Agustín juega en el equipo de Javier, no vale. ¿Así? No sé. No, porque si no, no responderás. Empieza tú y así. Vale, sí. Bueno, así tendrás la última palabra, que es como ha de ser. Bueno, como yo no me he encontrado con Dios, afortunadamente. Sí. Esto se está grabando, ¿no? Sí. Bueno. Una de las cosas que suelo decir, porque creo que es verdad, que ciertamente no hay más vida que la que Dios pueda darnos. Pero nadie puede preferir desde sí mismo encontrarse con Dios. Porque Dios es interrupción y ahí donde te encuentras con Dios todo salta por los aires. Todo. Porque encontrarse con Dios es encontrarse con el pobre. Ponerse en manos de Dios es ponerse en manos del pobre. Y cuando Dios interrumpe tu vida, ya no es tu vida. Por eso, cuando bíblicamente, claro, una de las constantes de la vocación profética es esta. Cuando Dios te llama, lo primero que dices, desde Moisés hasta Mos, es vols dir. ¿No será otro? ¿No te estás confundiendo? Moisés, es que yo soy un tartamudo, ¿sabes? Tengo que ir al faraón y decirle que ya estás harto. Amós, mira, es que yo soy un pastor de ovejas. Claro, Dios es interrupción. Pero ciertamente, como os decía de buen comienzo, si podemos hablar de Dios es porque somos testigos de las vidas marcadas por Dios. Aquello que decía Pablo, si tenemos fe, es por la fe de Jesús. Es por la fe de Jesús. Es la fe de Jesús la que nos salva. Y al mismo tiempo lo dice Pablo, que ha tenido una experiencia de Jesús narrada simbólica o mitológicamente, o como queramos decir, en esa caída del caballo, donde efectivamente hay una caída y encontrarse con Dios ha de caerse de sí mismo, de la propia cabalgadura y del propio cabalgar, ¿no? Y esa dimensión es concomitante a la experiencia de Dios, ¿no? Es una llama que quema, ¿no? y que destruye todo lo que no es esa misma llama, ¿no? Yo creo que a Dios lo vamos encontrando, ¿no? O nos vamos dejando encontrar por Dios, ¿no? Al principio pensamos que podemos haber atisbado algo de Él, como Moisés, en esa primera llama al inicio del Horeb, ¿no? Y luego esa llama resulta que le pide mucho más de lo que él estaba dispuesto, entonces empieza a tartamudear, ¿no? No queda claro si era tartamudo o empezó a tartamudear a partir de ese momento, ¿no? Ante lo que se le pedía, ¿no? Es decir, que efectivamente lo pide todo, porque él lo es todo. Y solo en el todo, solo dándolo todo, podemos entrar en su todo, ¿no? Y eso es una exigencia total, radical, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay un acento más profético y hay un aspecto más místico. El aspecto profético es el que subraya José, que es el drama del profeta que se siente impelido, ¿no? A decir cosas incómodas a su comunidad y a costa de arriesgarse y de morir, ¿no? Y muere. Y hay otro tipo de experiencia que también coexiste, que es, digamos, lo que llamamos de la mística, que es como más
tal vez más serena o más luminosa, o que no atraviesa, no tiene tantos elementos de ruptura o discontinuidad que lo pueden tener. Bueno, y de nuevo, ¿no? Y no es una cosa, bueno, unos están llamados, por lo que sea, unos están atravesados más de una dimensión y otros están más atravesados de la otra dimensión. Y eso tiene que ver con nuestras maneras de ser, con nuestras biografías, con nuestra misión, con nuestra llamada, con el acento de las diferentes tradiciones religiosas, con las diferentes épocas y tiempos del planeta. Entonces, lo bellísimo de Dios es que si Él es la profundidad, la trascendencia y la profundidad de lo que es, pues tiene tantísimas manifestaciones como seres existen, ¿no? ¿Y cómo sabemos si eso es experiencia de Dios? Pues por lo mismo bueno, yo diría que en eso también coincidimos, José, porque eso nos consume, porque eso lo va tomando todo, porque lo va tomando cada vez más todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese punto estamos, creo yo, totalmente de acuerdo. Parece que hay varias preguntas. Vamos a intentar ser más breves en la respuesta, quizás si podemos. Habla fuerte y desde el fondo te oiremos. Si hablas desde atrás, te oiremos. Yo creo que todos venimos con una misión a la existencia. Y esa criatura tiene una misión, o para sí misma o para las que están a su entorno. Esa criatura no es solo ella misma, son sus padres, sus hermanos, las personas que están alrededor suyo. Y esa criatura no es solo su cuerpo. Somos mucho más que nuestro cuerpo y mucho más que nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué vida hay más latiendo, ¿no? ¿Qué ser está tomando cuerpo en ese cuerpo? Tengo otra antropología muy diferente del biologismo, digamos, ¿no? Creo que somos mucho más que nuestras neuronas, que nuestro cuerpo. Creo que somos muchísimo más que eso. Se ha dicho, y yo lo creo así, y no me importa, la verdad. Creo que cada vez me importa menos saber de qué adscripción religiosa es eso. No me importa, porque eso son etiquetas que nos ponemos los unos a los otros para separarnos, ¿no?
Pues yo creo que nosotros somos seres espirituales que de vez en cuando tenemos experiencias materiales, en lugar de ser seres materiales que de vez en cuando tenemos experiencias espirituales. ¿De dónde viene esto? Me es igual, a mí me suena verdadero. Y ya está. Entonces, eso es una existencia que durante un tiempo tiene esa misión de contener ese modo de existencia, para sí mismo y para los que le rodean. Y se nos escapa totalmente la razón de eso. Pero que se nos escape para nosotros la razón no significa que eso esté profundamente entrelazado con hilos invisibles, con un gran tejido cósmico y metacósmico donde esa experiencia tiene totalmente su lugar para que exista. Esa es mi respuesta, que no lo sé, José, no es que lo sepa, pero esa comprensión de este modo a mí me da sentido para comprender muchas otras cosas más. Y ahí pues estamos caminando, intentando pues, comprender algo, pues, situar esas diferentes situaciones como la que acabas de presentar. Dos últimas preguntas. Vale. Una pregunta una mica més cutre. Pel Xavier, m'he quedat amb el que has dit la bellesa de l'orinal i et volia preguntar si veus bellesa en accions nazis o tipus dels generals de les SS, doncs si allà es pot atribuir alguna part de bondat o de... En la bellesa dels accions nazis, absolutament no. Però en la resposta que pot suscitar aquesta agressió sí que pot haver-hi una increïble bellesa que no mai seria si no s'hagués produït l'acció nazi. L'extrem d'aquesta situació pot suscitar una bellesa superior en la persona que l'està patint, que si no l'hagués patit no podria sortir d'ella semblant bellesa. Sí, crec que l'acció nazi no té la darrera paraula de destrucció, això és el que crec. Jo volia comentar... Bé, jo he estat pensant en el que estàveu parlant i crec que Déu va fer home com a individu i per la mateixa raó de que va néixer com a home també va morir com a home, perquè d'altra manera si fos Déu tothom diria molt fàcil, perquè com tu ets Déu tu pots morir, ressuscitar i fer el que sigui, no? I aquesta naturalesa humana ens parla en la mesura que després ressuscita i ressuscita com a individu. Aleshores, del que deies, Xavier, de que després tornem a l'oceà, jo penso que no, que en tot cas tornarem com a peixos, però no com a gotes d'aigües, perquè tornarem com la nostra individualitat, com Jesús ha sigut una persona única i ha vingut a la Terra. No sé si podríeu comentar això. No. El problema de la darrera individuació, no? A veure. No hem sortit mai de l'oceà. No hem de tornar a l'oceà perquè no hem sortit mai de l'oceà. Estem a l'oceà. La realitat sencera és l'oceà. Som nosaltres que pensem que hem sortit de l'oceà, però mai hem sortit. Com podem sortir de Déu si tot està en Déu? És la nostra consciència la que creu que hem sortit de l'oceà. I com ens sentim separats, aleshores no podem concebre una altra manera d'unió que no sigui la separació. I aleshores el més semblant a la unió és que almenys siguem peixos dins de l'aigua, no? Que és una mica més agradable que ser peix fora de l'aigua. I aleshores en aquest sentim una mica, però encara no hi ha unió, perquè el peix està submergit en el mar, però encara no és el mar.
El que passa és que mentre sentim separats del mar, no... A veure, què som o qui som nosaltres? Si no tenim ni idea de què som ni de qui som. Quan diem jo, de què jo estem parlant? Un jo que sent canvis de temperatura, un jo que sent canvis de sentiment, i per tant qualsevol autoidentificació que puguem tenir de nosaltres és un continu canviant de sensacions. Per tant, si anem molt a fons a analitzar allò que diem jo, s'està esvaint contínuament. Llavors la memòria identifica una sèrie d'experiències que ens donen un mínim d'identitat, no suficient com perquè l'endemà, quan ens aixequem, sapiguem mínimament qui som, perquè no tenim que començar cada vegada de zero, i aleshores aquesta memòria acumulada ens dona una sensació de jo. Però el jo profund, jo no crec que sigui aquesta suma de sensacions que la memòria reté per donar-nos una identitat mínima, sinó que allò que som, i aquí és on entrem en profunditats que no tenim temps, suposa una ruptura respecte de les nocions ordinàries del jo que som, i aleshores es produeix un altre tipus d'experiència on allò que som i allò que és, o aquell que és, ja no està separat. I aquesta última experiència, el que ens diuen els nostres germans grans, els místics, és que és d'una plenitud immensament més gran d'allò que anomenem jo. Claro, no pensaba decir nada, pero Javier me ha provocado. Claro, a mí, y seré muy breve, porque de hecho no lo sabéis, pero el objetivo de estas charlas es que acabemos Javier y yo con Alexis tomando unas cervezas, que es lo que haremos de aquí 2 minutos. Yo, o sea, no puedo decir lo mismo que Javier. O sea, no puedo decir que el yo no exista. Entre otras cosas porque el yo más profundo, nace de la invocación de Dios. Dios se dirige a cada uno de nosotros. Nos invoca. Somos los llamados. Decir yo, cristianamente, es decir que la responsabilidad que tenemos con nuestro hermano es intransferible. Y por tanto, la experiencia del yo se enmarca dentro de la experiencia de un tener que pasar cuentas al final. Pero esto probablemente ya sea otro asunto. ¿Dónde está tu hermano? Ahí nace nuestro yo. Ahí nace nuestro yo. Nuestro yo más profundo, ciertamente. El resto son historias. Bé, encara hi haurien més preguntes i més hores. Donem gràcies a Déu per la vida que us ha donat i per el camí que porteu 50 anys i que siguin uns quants més. Lo que dices, Alexis. I gràcies a tots per estar aquí i seguim. Molt bé.